¿Cómo están? Ahora vamos a empezar a trabajar lo que sería el mínimo común múltiplo. A ver, el mínimo común múltiplo anteriormente ustedes ya lo vieron seguramente en cursos inferiores antes de entrar a lo que son las fracciones. Entonces la idea más o menos ya la tienen, pero para hacer referencia a lo que vamos a trabajar actualmente, cuando hablemos de un mínimo común múltiplo de dos o más expresiones algebraicas, nos vamos a referir a una expresión que va a tener un menor coeficiente numérico y menor grado, que este va a ser divisible exactamente por cada una de las expresiones dadas. A ver, para que se entienda. Por ejemplo, del inciso A que tenemos que trabajar, nos piden encontrar el mínimo común múltiplo. Para que recordemos, el mínimo común múltiplo se abreviaba MCM con minúscula. Así entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que debemos encontrar un término en relación a los que estamos trabajando. En este inciso A tenemos dos, con menor coeficiente numérico y de menor grado posible. Tomemos en cuenta que estamos hablando de múltiplos, los múltiplos son infinitos, entonces puede existir varios términos que pueden ser divisibles entre los términos que estamos hablando, pero nosotros necesitamos al menor de todos esos. Entonces, vamos a poner que esto es igual a, necesitamos encontrar el mínimo común múltiplo de estos dos términos. Como no hay coeficiente numérico, para que el ejercicio sea muchísimo más fácil, vayámonos a esta idea, que tenemos que hablar de los comunes y no comunes. Es decir, el mínimo común múltiplo van a ser los comunes y no comunes tomando en cuenta el mayor exponente. Parece fácil, ¿no? Entonces, fíjense, la letra A, por ejemplo, la letra A es común, pero debo encontrar al que tenga o debo escribir al que tenga mayor exponente. La letra X también es común, pero debo escoger al que tenga mayor exponente. Cuando un término es común, cuando se repite en todas las expresiones dadas. En este caso, entonces, como ya hemos encontrado, el mínimo común múltiplo va a ser a elevado al cubo por x al cuadrado. Comunes y no comunes con el mayor exponente. Y listo, con eso terminaríamos nuestro primer ejercicio. Vayámonos a nuestro segundo ejercicio. Acá, en el inciso B, seguimos trabajando con monomios. Noten que hay coeficiente de 8 y de 12. De 8 y de 12 debemos encontrar el mínimo común múltiplo. A ver, recordemos en operaciones auxiliares cómo se hallaba ese mínimo común múltiplo mediante una descomposición factorial. Descomposición en números primos, si se acuerdan, tenían que hallar mitades. Mitad de 8 es 4, de 12 es 6, mitades 2, 3, mitad de 2, 1 y terceras de 3, 1. Y multiplicaban esto. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 3, 24. Ah, entonces, el mínimo común múltiplo de estas dos expresiones, sobre todo para empezar con la parte de coeficiente numérico, es 24. ¿Qué quiere decir? Que el 24, este 24, divide exactamente al 8 y divide exactamente al 12. Ahora, ¿por qué decía al principio tiene que ser de menor coeficiente numérico? Porque miren, existen más números, por ejemplo el 48, que puede dividirse entre 8 y que puede dividirse entre 12. El 72 también es otro número. El 72, si lo divido entre 8, da un resultado exacto. Si lo divido entre 12, también va a dar un resultado exacto. Entonces yo debo encontrar el menor de todos esos, que en este caso va a ser el 24. ¿Y cómo lo hallo? A partir de esta descomposición factorial que hemos hecho en operaciones auxiliares. ¿Listo? Espero que entendamos esa parte. Luego vámonos a esto que está en recuadro. La idea de comunes y no comunes. Por ejemplo, la letra A, fíjense que es común porque se repite en ambos y escojo al que tenga mayor exponente. La letra B es común, escojo al que tenga mayor exponente, en este caso cualquiera de los dos.
La letra C, fíjense que no es común, pero la regla me dice que también debo escoger no comunes, así que también lo escojo. Así que nuestro resultado va a ser 24 a al cubo, b al cuadrado, c. Quiere decir que este es el mínimo común múltiplo y es capaz de dividirse exactamente entre cada uno de los términos que hemos trabajado anteriormente. Inciso C. Nos piden también hallar el mínimo común múltiplo, pero fíjense acá. ¿Qué ha sucedido acá? Ahí tenemos un binomio. Ya no son monomios todos como anteriormente estamos trabajando. Sí son monomios el primero y el último, pero este de acá no. Cuando no sea monomio, en este caso tienen que factorizarlo. Cualquiera sea el caso que habíamos trabajado, lo tienen que intentar aplicar para ver si es factorizable la expresión. Y si está dada en este ejercicio, pues sí o sí tendría que serlo. En este caso, vamos a tratar de resolver. Recuerden que casi siempre es el factor común monomio. ¿Cómo es este caso? Por ejemplo, 5x factor común. Nótese eso. Y dividimos 10 entre 5, viene a ser 2, x cuadrado entre x es x, más 5x entre 5x es 1. Así que esa expresión factorizada, expresada en factores, es 5x por 2x más 1. Y recién, cuando ya hayamos factorizado, recién se debe encontrar el mínimo común múltiplo. A ver, empecemos. Fíjense que cada término tiene un coeficiente numérico, 15, 5 y 45. Nosotros creo que ya algunos se han dado cuenta cuál va a ser el mínimo común múltiplo, pero para que recordemos, descomponemos el 15, el 5 y el 45. Fíjense que puedo sacar terceras si decido trabajar en orden. Si no, puedo sacar quintas también, que no afecten nada. Acá va a ser 3, este se vuelve 1 y este se vuelve 9, porque acá ya vuelvo a sacar 3, entonces por eso decía que no afecten nada. Y al hacer esta descomposición, obtengo que el mínimo común múltiplo es 45 de la parte de coeficientes numéricos. 45. Ahora vayámonos a las letritas, a ver. Fíjense, x al cuadrado se repite, está en el primer término, no está en el segundo, la letra x, bueno, sí está acá, pero no es parte, no es igual a esta de acá, porque esta de aquí es 2x más 1, muy distinto a solamente decir x. Y tenemos esta otra de acá que sí se parecen. Esta y esta sí se parecen. Entonces, anotamos x con el mayor exponente. ¿Cuál tiene mayor exponente? Este de acá, x al cubo. Ahora, fíjense que 2x más 1 no tiene otro igual, pero lo registramos porque no es común. Así que tendríamos esa solución. 45x al cubo por 2x más 1. Y ese sería el mínimo común múltiplo de nuestro ejercicio. Siguiente. Tenemos dos expresiones, 14 al cuadrado y 7x menos 21. Fíjense que acá también tenemos un binomio, que también podríamos factorizar por factor común monomio. X menos 3. 7 por x menos 3. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo. Este va a ser igual a, miren que ya se ve fácil, 14 y 7. ¿Será que el 14 se divide entre el 7 y entre el 14 de manera exacta? Claro, también hay números más altos, decía, pero necesitamos al menor de esos, que sería el 14. La letra a al cuadrado, miren que solamente está en el primer término, así que es copiada. Y x menos 3, que solo está en el segundo, también es copiado. Y de esa manera obtenemos el mínimo común múltiplo. Seguimos. Acá tenemos dos expresiones. Acá esta y esta otra. Que sí o sí necesariamente hay que factorizar. Para ahorrar espacio en nuestra pizarrita vamos a nombrar a este Romanos 1
y a este romanos 2. Para evitar volver a escribir toda la expresión, porque recuerden que hay que factorizar. Entonces, romanos 1 decido factorizar. Y fíjense que se nota que se ve un caso de factor común monomio. Este factor común monomio va a ser el 4. La letra A se repite en los 3. La letra X no, ni la letra Y. Entonces solamente 4A. Dividimos 4A. Con 4A se va, queda X cuadrado. Menos 8 entre 4, 2. Se va la A, queda XY. Se va 4A también en el tercer término, quedándonos Y cuadrado. Fíjense que dentro de los paréntesis que han resultado, hay otro caso de factorización, que es el trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque de acá puedo sacar raíz. De acá puedo sacar raíz. Multiplicado por 2 me da el término central. Ah, muy bien. Pero recuerden también que se puede trabajar por trinomio de la forma simple. Pero no es muy conveniente en este caso el trinomio de la forma simple. ¿Por qué? Por esto de los exponentes. El trinomio de la forma simple me va a resultar dos binomios. En cambio, el trinomio cuadrado perfecto me va a resultar un binomio, pero elevado al cuadrado, y a veces eso crea confusión. Así que mejor si lo expreso como trinomio cuadrado perfecto, decía. Raíz del primero, x, signo central, menos raíz del segundo, y todo esto elevado al cuadrado. Ahí hemos logrado factorizar la primera expresión. La segunda expresión también se nota que hay un factor común monomio, que va a ser el 6 y b cuadrado. Se va a dividir y nos queda x. Este se va a dividir y nos queda y. Miren, sencillita esta parte. Por lo tanto, decimos que el mínimo común múltiplo de esta expresión es igual a entre 4 y 6. Miren, entre 4 y 6 debo hallar el mínimo común múltiplo. ¿Cuál será un número menor de todos los números posibles que pueda dividirse exactamente entre el 4 y el 6? Ese número es el 12. Muchos ya se han dado cuenta. Pero por si no se han dado cuenta, a ver. Si no, adelantan nomás esta parte. Si ya se dieron cuenta. Pero para los que no, a veces sabemos personas que no entendemos a la primera. 6 y 4. Saco mitades. 3, 2. Sigo sacando mitades. Del 3 no se puede, pero del 2 sí. Y terceras del 3. Multiplico 2 por 2, 4, por 3, 12. De ahí es de donde sacamos. Pero muchos ya por práctica, como decía, que han hecho en ejercicios en cursos inferiores, saben manejar esto, entonces no hay problema. La letra A no tiene otra común, se copia. La letra B cuadrado también se copia. Fíjense que hay x menos y x menos y dos veces, pero escogemos al que tenga mayor exponente. X menos y al cuadrado. Así ya está así ya logramos encontrar el mínimo común múltiplo de esa expresión. Siguiente. Inciso F. A ver, de la misma manera, recomiendo trabajar siempre de manera ordenada. En este caso yo estoy marcando y nombrando mis expresiones para que pueda trabajar de mejor manera en el poco espacio que tengo en la pizarrita. Entonces, romanos 1, factorizo. Otra vez miren que se nos vuelve a presentar el factor común monomio. En este caso el factor común monomio es m. Y nos queda m menos n. Factorizada la primera expresión. Romanos 2. Otra vez factor común monomio, cuyo factor común es n. Y nos queda m más n. Y Romanos 3. ¿Qué caso hay en Romanos 3? A diferencia de cuadrados, porque se puede extraer raíces cuadradas de ambos y además que se están restando. Fácil. M más n
por m menos n, su resultado, sencillo. Miren que ya acá seguimos practicando los casos de factorización, porque les había dicho que los vamos a usar casi todo el año. Entonces decidimos encontrar el mínimo común múltiplo. ¿Cuál va a ser? Mn, sí, porque no son comunes, entonces llegan a ser el mínimo común múltiplo. M menos n se repite dos veces, suficiente. Y m más n se repite dos veces, suficiente también para que sea mi mínimo común múltiplo. Mn por m más n por m menos n sería la expresión. O como también, si gustan, pueden ponerlo de esta otra manera, que también es válida. Siguiente. Con esto concluimos nuestros ejercicios de ejemplos de mínimo común múltiplo. Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3. Si gustan, le pueden poner el nombre que quieran. Corazón, corazón roto y este doble corazón. Lo que ustedes vean conveniente, ¿no? Bueno, a ver, analicemos Romanos 1. Nos dice x más 1 elevado al cubo. ¿Qué caso de factorización será? Alguno ya estará pensando, quizás no. Miren que ya es el resultado de un ejercicio de factorización, es decir, que ya está factorizado. Es el resultado de un cuadrinomio cubo perfecto. Así que para este caso solamente lo voy a copiar. X más 1 al cubo. Es el resultado de un cuadrinomio cubo perfecto. Muy bien. Romanos 2. X al cubo más 1. Se pueden sacar raíces cúbicas. Se puede sacar raíz cúbica. De acá también se puede sacar raíz cúbica. Se está sumando suma de cubos perfectos. Resultado. Raíces en suma de ambos. Es decir, raíz de x al cubo es x. Raíz cúbica de 1 es 1. Y luego viene siendo el primero al cuadrado. Luego los signos se alternan. Más menos el primero por el segundo. X por 1 es x, más el segundo término al cuadrado, 1 al cuadrado solamente es 1. Listo. Tomen en cuenta que cuando resuelvan una suma o diferencia de cubos perfectos, el término resultante, el factor que es un trinomio, no es factorizable. ¿Ya? No lo factoriza. Y el último, a ver, ¿se puede sacar raíz del último término? No, eso además que es una resta, descartamos trinomio cuadrado perfecto. Tiene coeficiente 1, así que trinomio de la forma simple. Raíz del primer término, x, este menos, lo registro acá, menos por menos, viene acá, dos números que multiplicados den 3, pero restados den 2, son el 3 y el 1. El 3 viene del negativo porque el término de acá es negativo. Y así logramos encontrar o descomponer en factores. Y a partir de ello encontrar el mínimo común múltiplo. A ver. Miren que se repite el x más 1 y el x más 1 en los tres, pero yo escojo al que tenga mayor exponente. X menos 3 no se repite, pero se copia. Este de acá se repite, solo está en 1, igual que x menos 3, así que sí o sí deben ser copiados. Resultados, x más 1 al cubo por x menos 3 por x cuadrado menos x más 1.